Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá Católico. Y viva el Papa Francisco, viva nuestra Santísima Madre, la Reina Celestial, Inmaculada Concepción, Reina de los Apóstoles y de los Mártires en este tiempo donde tenemos que y debemos, más que nunca, predicar la buena noticia, la verdad de Cristo que ha resucitado y que está entre nosotros. Vamos a profundizar en este curso de moral católica y vamos a seguir haciéndolo con el quinto punto, la sexta, perdón, sección de este curso que será los sacramentos. Más adelante ya entraremos de lleno en la ley de Dios, ahí viendo los mandamientos uno por uno. El otro día habíamos dado, creo recordar, la gracia que es el fundamento, ¿no? Donde todo inicia, todo va a ser restaurado por Cristo, y allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice el apóstol. Y vamos a profundizar hoy en esta dimensión de los sacramentos, es decir, un lugar propio donde la gracia fecunda a la iglesia, fecunda al cristiano, fecunda al cuerpo místico de Cristo para hacerlo crecer en estatura, sabiduría y gracia. Y también en todos los sacramentos, en esta dimensión sacramental, por supuesto, principalmente está la palabra, la Eucaristía y la comunidad, que es en el fondo es un trípode en donde se fundamenta, se constituye la Santa Madre Iglesia para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad. Comenzamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. Y aquí siempre con la oración de San Benito en el corazón, con la cruz de San Benito, que nos acompaña siempre. La Sagrada Cruz sea mi luz, no sea el dragón de mi guía. Retírate de Satanás, no me sugieras cosas vanas. Ponzoñas son tus libaciones, bebe tú esos venenos. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. San Atanasio de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, dice nada más y nada menos que el Padre de Cristo, santísimo e inmensamente superior a todo lo creado, como óptimo gobernante, con su propia sabiduría y su propio verbo, su Hijo amado, Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, lo gobierna, dispone y ejecuta siempre todo de modo conveniente, según a Él le parece adecuado. Es decir, es quien gobierna, es el gobernante de toda la creación, de todos y cada uno de los seres que pululamos en esta creación, y no solo en la creación material, sino también en la espiritual, en la angélica. Nadie ciertamente negará el orden que observamos en la creación, nadie puede negar este orden y en su desarrollo, ya que es Dios quien así lo ha querido. Pues si el mundo y todo lo creado se movieran al azar y sin orden, no habría motivo alguno para creer en lo que hemos dicho. Mas si por el contrario el mundo ha sido creado y embellecido con orden, con sabiduría y conocimiento, hay que admitir necesariamente que su creador y embellecedor no es otro que el Verbo de Dios. Bueno, con esta introducción, en este sermón contra los gentiles de este padre de la Iglesia, obispo y doctor de la Iglesia, San Atanasio de Alejandría, pues nada más y nada menos que tenemos que decir que el Padre nos ofrece a Cristo para santificar nuestra vida en este don precioso, entre ambos, ¿no? Nace, procede el Espíritu Santo para que nuestra vida sea completamente ordenada en ese ordo amoris, en ese ordo sacris, en ese ordo de vida eterna, que es el orden, la sabiduría, el conocimiento de Dios nuestro Señor. Conocerte a ti, Señor, es justicia perfecta, acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad, ¿no? Conocerte a ti, Señor, es la vida eterna, nos dice San Juan en su carta. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver que dentro de este orden y de esta sabiduría, de este gobierno que ha dicho así este San Atanasio de Alejandría, este gobierno de Cristo, el Padre ha querido gobernar por Cristo en el Espíritu todas las cosas. En este gobierno entra toda la materia sacramental. Las acciones del mismo Cristo en la historia son los sacramentos, son acciones del mismo Dios en la historia que entra en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, para santificar nuestra alma. Bueno, pues sin más dilación, vamos a por ello y entramos en esta dimensión de los sacramentos que tienen mucho que ver, por lo tanto, la teología sacramental y los sacramentos son parte también de la moral católica en tanto y en cuanto son acciones de Cristo y acciones del hombre, en cuanto que el hombre tiene que alabar y corresponder a la gracia de Dios y tiene que acudir a ellos, son necesarios para nuestra salvación, especialmente el sacramento del bautismo,
como dirá Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues vamos a por ello. Cuando nuestro Señor se encontraba en este mundo, comunicaba normalmente sus gracias espirituales y corporales a través del contacto físico de su persona. Precioso, ¿no? El contacto físico de su persona. Es decir, el sacramento comienza aquí. Alguien te tiene que dar una palabra, alguien tiene que tocarte, alguien tiene que ungirte, alguien tiene que decirte algo en nombre del Señor, ¿no? Y en los sacramentos es el mismo Cristo el que te lo va a decir, el que lo va a hacer, el que te va a sanar, el que te va a curar, el que te va a perdonar. Esto es con su viva voz o tocando con su mano, como cuando, por ejemplo, absolvió a la pecadora en Lucas 7:48, o sanó al leproso y al ciego de nacimiento en Marcos 1:41 y Juan 9:6. Pero ahora que Jesús ha subido al cielo, ¿cómo podrá estar en contacto con nosotros o comunicarnos su gracia? Lo hace a través de los sacramentos de la Iglesia. En ellos está Él mismo, que a través de la persona de su ministro también hoy nos toca, nos sana, nos alimenta, nos consuela, nos perdona. Acercarse con fe a los sacramentos es encontrarse con Jesús resucitado y vivo, con Él que es nuestro único Salvador. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son los signos, instrumentos de la gracia instituidos por Jesucristo para santificarnos. La moral trata también de los sacramentos. La moral trata de los sacramentos en cuanto enseña el modo de recibirlos dignamente y con fruto. Este es el punto donde se va a centrar la moral cristiana a la hora de hablar de los sacramentos. ¿Vale? El modo de recibirlos dignamente y con fruto. Fruto apostólico, fruto de santidad, fruto espiritual. De hecho, la gracia que los sacramentos confieren es dada en proporción a las buenas disposiciones de quien los recibe. Esto es importantísimo, es algo personalísimo entre tú y Dios y tú. Solo aquel que está dispuesto, ¿no? Cuanto más abierto el corazón, cuanto más esponjada el alma, cuanto más dilatado el espíritu en las cosas del Señor, en los bienes inefables del reino, cuanto más deseo tengo, deseo de amar al Señor sobre todas las cosas y de recibir sus dones sagrados, mayor es la gracia también que el Señor otorga a aquel que lo recibe así, ¿no? Imaginaros incluso en el estado de pecado, estado, vamos a decir, fallido, en estado de caída, igualmente el alma que anhela el perdón del Señor, que busca con arrepentido corazón, un corazón contrito y humillado, volver a los brazos del Señor, también en esa medida no recibe la efusión del Espíritu Santo que le perdona, ¿no? A través de Jesucristo y de sus santos sacramentos. Bueno, pues la gracia que los sacramentos confieren, por lo tanto, es dada en proporción a las buenas disposiciones. Importantísimo, las buenas disposiciones es el tiempo que ocupo en un buen examen de conciencia, el tiempo que dedico a adorar a la Eucaristía antes del sacramento de la Santa Misa y después de haber comulgado a Jesús sacramentado, el tiempo que dedico a preparar cualquier acción de caridad en el nombre del Señor, a acompañarle, ¿no? En los enfermos, en la visita a los enfermos, al encarcelado, al pobre, a la viuda, al huérfano, y todas estas disposiciones del alma, ¿no? En este momento estoy hablando más de la acción pastoral en general de la Iglesia, que todo cristiano debe hacer, las obras de misericordia corporales y espirituales, y ojo, que también son sacramentos, es decir, hay una presencia real de Cristo en el hermano, ¿no? El que me lo hizo a mí, ¿no? El que se lo hace a estos, a uno de estos mis pequeños, humildes hermanos, mis hermanos, me lo está haciendo a mí mismo. Entonces, ese sacramento también de Cristo en la presencia del hermano. Bueno, cuanto más actitud y más disposición de servicio en humildad, en servicio verdadero, auténtico del corazón tenemos, pues mayor es la gracia que recibimos. Esta es la ecuación, este es el trato, ese es el negotium, vamos a decir, sacris, sagrado, de Dios con nosotros y nosotros con Dios. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Sabemos que son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía. Aquí están los sacramentos de la iniciación cristiana, del catecumenado, vamos a decir, fundamental del creyente, del bautizado, del cristiano, y después la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Cuáles son los sacramentos de los que se ocupa sobre todo la moral? Son la Eucaristía y la penitencia. Claro, es que además son los sacramentos que más se repiten, son sacramentos que a lo largo de la vida nos acompañan en el desarrollo natural, pertenecen a ese
a ese desarrollo del adulto, del cristiano adulto que quiere crecer en estatura, sabiduría y gracia. Santo Tomás de Aquino diría, compaginaría, ¿no? El proceso de madurez del hombre precisamente con todo este proceso o desarrollo de la vida sacramental en el creyente. Es el momento donde la vida natural crece y ya una vez crecidos estamos preparándonos siempre a la venida del esposo, a la llegada del su reino, anhelantes, expectantes de la gloriosa participación en su reino, en el cielo, en el paraíso. Y por eso, para ese juicio particular y para ese encuentro definitivo con Cristo, esa bienaventuranza eterna que esperamos, es la esperanza de la vida eterna, pues está la Eucaristía y la penitencia que el Señor, gracias a Dios, por pura misericordia y sabiduría, sabe que necesitamos constantemente. Son sacramentos que la Iglesia también los define o los describe como sacramentos de fortaleza, y uno en concreto es de vivos y otro de muertos. Es decir, de muertos es la penitencia, es decir, cuando te caes en pecado mortal estás muerto, y el Señor te va a resucitar. La segunda tabla de la salvación es el perdón que recibes de Cristo en el sacramento de la penitencia, y el sacramento de vivo por excelencia, ya estás vivo en estado de gracia para recibirlo, y con las disposiciones debidas, la Santa Eucaristía. Y aquí aparece este sacramento de vivos que también se renueva y se repite constantemente, ¿no? Cada domingo, cada misa dominical estamos dispuestos, ¿no?, a seguir alimentando nuestra vida espiritual para poder vencer, ¿no?, las tentaciones del mundo, el demonio y la carne, y sobre todo también para dar gloria a Dios, que es lo primero, ad majorem gloria Dei, con nuestra vida, con todos nuestros actos, ¿no?, cotidianos. En cuanto a estos dos sacramentos son recibidos con frecuencia, son los medios privilegiados para preservar y para en la vida cristiana, perseverar. Ahora, aquí está mal escrito esto, discúlpenme. Sin embargo, también es necesario conocer algo del aspecto moral de los otros sacramentos. Por ejemplo, entramos ya de lleno hoy en el bautismo. Creo que vamos a ver dos o tres, por no ver todos hoy, que el vídeo se alargaría demasiado. El bautismo se confiere normalmente derramando agua sobre la cabeza del bautizado, pronunciando las palabras, ¿no? Fulanito, fulanita, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En algunas ocasiones también se realiza el bautismo por inmersión, que era el modo ordinario de la Iglesia. Importantísimo esto, ¿no? El camino neocatecumenal en la Iglesia así lo expresa, ¿no? Y ha sido un acierto, sin duda alguna, de la Iglesia en este tiempo postconciliar del Concilio Vaticano II, que ha permitido de nuevo introducir de forma, vamos a decir, honesta, íntegra y lúcida, difundir a través de movimientos, como digo, dentro de la Iglesia, como el camino neocatecumenal, este modo de bautizarse, porque es mucho más, refleja mucho más la teología propia del bautismo, la acción sacramental salvífica de este sacramento, y también la catequesis, ¿no?, la pedagogía que tiene toda la ritualidad del sacramento a través de este gesto de la inmersión, donde el catecúmeno baja, desciende para morir en Cristo, por Cristo, ¿no? Con Cristo resucitar la vida como un hombre nuevo, matar allí al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Bueno, era el modo ordinario de la iglesia primitiva. Este catecúmeno se sumergía, batisein en griego significa eso, sumergirse en la pila bautismal mientras se pronunciaban las palabras rituales. ¿Quién puede bautizar? Normalmente quien bautiza es el sacerdote o el diácono. Sin embargo, en caso de necesidad, cualquiera, incluso un no cristiano, puede y debe bautizar, pero ojo, condición sine qua non, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, tiene que hacer, ¿no?, tiene que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Vale? Esta ha quedado un poquito feo y lo rectifico. ¿Vale? Hacer lo que hace la Iglesia. Fundamental esta intención. Estos bautismos de urgencia se realizan sobre todo en el caso de niños en peligro de muerte, ¿vale? Zonas de misión, lugares donde no hay hospital cercano o suceden, pues eso, desgracias de todo tipo, índole, guerras, campos de refugiados, no sé, por pensar, ¿no? Son momentos extraordinarios de la vida de los hombres, de su sufrimiento, de su día a día, y ahí se puede dar este caso en donde un laico, un bautizado o un no bautizado puede derramar el agua
y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, bautizar y consagrar por completo a un infante, ¿no? En este caso, e incluso a un adulto que lo pida y lo solicite, si tiene uso de razón, ¿no? En ese momento, para ser bautizado. ¿Cuáles son las disposiciones requeridas para recibir el bautismo? Un adulto que recibe el bautismo debe tener la intención de recibir el sacramento. Importantísimo, tiene que tener la intención de recibir el sacramento. Es decir, no recibes nunca la gracia de Dios, el amor de Dios, si no es en la libertad de los hijos de Dios. La fe y el arrepentimiento, al menos imperfecto, de los propios pecados. Esto es importante. La fe también en que el bautismo le va a llevar a los brazos de Cristo, le va a llevar a la consagración en cuerpo y alma al Señor Todopoderoso, al Padre Eterno, ¿no? A Cristo y por el Espíritu. Al menos imperfecto también el arrepentimiento, importantísimo. Al no poder recibir la absolución de los pecados que, porque no está bautizado, por lo tanto no puede acceder al sacramento del perdón, no lo necesita, porque el sacramento del bautismo va a perdonar toda la culpa de aquellos pecados que haya cometido hasta ese momento del sacramento. Bueno, pero sí la Iglesia, ¿no? Enseña como madre y maestra que se requiere el arrepentimiento, que esto es lo moralmente, ¿no? Diría legítimo, no, justo y necesario, el arrepentimiento, aunque sea imperfecto, es decir, de atrición, no sé, el arrepentimiento que pedírselo al Señor en los catecúmenos de los propios pecados, de la vida pasada. ¿Para qué? Para tener ese deseo hermoso, grandioso, ¿no? Magnánimo de desarrollar ahora la vida nueva en Cristo, de vivir en Cristo Jesús, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues el arrepentimiento, la intención, como vemos, la fe y el arrepentimiento serían tres aspectos que son morales, entran dentro de la dimensión moral de la doctrina católica para el catecúmeno, para aquel que quiera aprender realmente la moral cristiana. ¿Cuándo son bautizados los niños? ¿Quiénes son los principales responsables de su educación cristiana? Son los padres. Los padres, ellos deben con la palabra y el ejemplo, contribuir al crecimiento espiritual de los hijos, de sus hijos. La Iglesia no concede el bautismo sin la garantía de este compromiso. Sin la garantía de este compromiso. Solo excepto cuando no hay padres, ¿no? Y tiene que haber un padrino, tiene que haber alguien que garantice el compromiso, ¿vale? De que sus hijos van a recibir esta palabra y este ejemplo de vida cristiana para un crecimiento espiritual óptimo, ¿no? Adecuado a las gracias que el Señor va a derramar. Porque el bautismo marca solo el inicio de la vida cristiana. Es un pistoletazo de salida. Te lo da todo el Señor ahí. Ya está todo contenido en el bautismo. Es la puerta del cielo. Se te ha abierto de par en par la puerta del cielo. El corazón de Cristo, adorable y maravilloso, el Sagrado Corazón de Jesús se ha abierto por completo y ha entrado toda la gracia que necesitas para ser salvo, para crecer en santidad, para derramar, ¿no? Para ejecutar y poner en práctica los talentos que Dios quiera regalarte en esta consagración cristiana en tu vida. Pero desde luego tiene que ser solo eso, el inicio, es decir, es la apertura. Ahora hay que caminar, hay que entrar pues eso, en la batalla, ¿no? Hay que entrar en los caminos del Señor para poder desarrollar esta gracia que tiene que crecer y desarrollarse como una planta, ¿no? Como cualquier ser vivo en este mundo. Y además es precioso, ¿no? Saber que el Señor no te lo da todo, sino que te da todo lo necesario para que tú libremente crezcas, ¿no? En el amor y en la libertad, que siempre serán, pues eso, las dos garantías sublimes para que tu acción tenga mérito, para que tu acción moral implique también el amor oblativo, el sacrificio, la entrega, ¿no? La humildad, el servicio, y ahí entra esa relación personalísima ya con Dios en tu vida. Pero como el infante todavía no tiene esa capacidad, ¿no? De elegir el bien siempre o de rechazar el mal, de discernir de tal, tiene que ser acompañado. Y por eso los padres, sobre ellos, como tutores principales y esenciales, recae esta responsabilidad de que su palabra y su ejemplo sean lo más afines a Jesucristo mismo, a su santa doctrina, para que el niño crezca, ¿no? En sabiduría y en gracia, ¿no? Para que su conciencia sea formada poco a poco, para así poder crecer en esa gracia bautismal que ya ha recibido.
que ya la tiene, que ya está ahí, ¿no? Ese ADN espiritual que Dios regala a cada uno en ese sello, que es el bautismo, ese sello con el que esa marca indeleble, ¿no? Con la que marca el Señor nuestra alma para siempre, para hacernos hijos suyos, para hacernos su propiedad, para tener los derechos de herencia propios del Hijo, el Hijo amado, de su Hijo amado. Bueno, ¿cuál es el deber del padrino y de la madrina? Es el de ayudar a los padres en este compromiso de educación cristiana. Es decir, que la palabra del padrino y de la madrina también es importante para el crecimiento de la gracia bautismal y el ejemplo, ¿no?, de los padrinos. Pasamos al sacramento de la confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento conferido por el obispo. Aquí es el obispo el que actúa. Vamos a cambiar este color porque no se ve prácticamente nada. Vamos allá. Ponemos esta, ¿eh? El obispo, por su delegado, pues el vicario episcopal, incluso un presbítero, que nos hace perfectos cristianos, es decir, cristianos adultos en la fe y capaces de rendir público testimonio de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, muerto y resucitado por nuestra salvación. Es la fuerza del Espíritu Santo, recibida en este sacramento, la que nos permite dar testimonio y difundir nuestra fe superando toda vergüenza o temor. O sea, ya es ser un alter Christus, otro Cristo, ya es este sacramento, lo recibe el adulto en la fe, que está preparado para dar testimonio de la fe allí donde esté, ya en el trabajo, en la universidad, en la escuela, ¿no?, entre los amigos, en la calle, ¿no?, y siempre hacerlo sin vergüenza, importante y sin temor, ¿no? Ya no temes nada porque ya Cristo está contigo y Cristo para ti es el número uno de tu corazón. No necesitas un segundo, tercero, cuarto. No, no necesitas suplantarle por nada ni por nadie. No puede ser en ningún momento ninguneado por ninguna realidad de este mundo. El confirmado ya tiene que tener esta certeza, ¿no? Esta certeza de fe y acoger así esta obra prodigiosa que Dios va a realizar, que es marcarle con una fortaleza especialísima para dar testimonio de Jesucristo muerto y resucitado en medio del mundo. Bueno, gracias a este sacramento, ¿no?, pues la evangelización se ha producido en el mundo. Gracias a este sacramento de la iniciación cristiana que da plenitud, ¿no? Es el paso previo. Incluso en la iglesia, ¿no?, todavía ya ortodoxa de hace siglos se da, ¿no? Tanto la Eucaristía y el bautismo se dan juntos y la confirmación, ¿no? Es decir, siendo infantes como para significar también la unidad de estos sacramentos. Es como una tríada, ¿no? Un trípode, que ninguno está separado del otro. Pero en la iglesia católica se da antes la primera comunión, segunda y la tercera, es decir, se recibe antes el sacramento de la Eucaristía, que indica esa fortaleza del alma, donde uno crece en esa relación personal y maravillosa y santa con Cristo Eucaristía, pero la confirmación ya se da cuando ya ese sello del Espíritu Santo quiere hacer que tú des fruto, que tú seas testigo con tu palabra y con tu ejemplo ante el mundo y des testimonio sin miedo y sin vergüenza. ¿Qué es la confirmación? Pues recibe la confirmación. Además de estar en gracia de Dios, debe conocer las principales verdades de la fe cristiana. Esto sería quienes reciben la confirmación, quiénes son los que deben recibir la confirmación. Bueno, pues aquellos que están en gracia de Dios, esto es importante, tiene que confesarse antes de recibir este sacramento, vas a recibir el don del Espíritu Santo. Accipe signaculum doni Spiritus Sancti, con la señal de la cruz en la frente, y el Señor te está significando, te está diciendo, vas a ser incorporado de forma especial a este misterio de la cruz, a esta forma Christi, esta forma crucis, donde vas a dar testimonio de mí en medio del mundo. Entonces tienes que acoger esta gracia inmensa de ser su apóstol, ser un discípulo que ahora es apóstol, es enviado, es lo que significa apóstolein, ¿no? Enviados al mundo para dar testimonio de la verdad. Y tiene que, por lo tanto, conocer las principales verdades de la fe. El credo apostólico ha tenido que repasarlo, ¿no? Creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, hasta la vida eterna, y acercarse al sacramento con devoción, ¿no? Esta devoción se pide porque sabes que vas a ser ungido, que has sido elegido por Dios, Padre, Hijo y Espíritu, para que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, se derrame en ti como un don que ya configura tu vida con Cristo y la fortalece de tal manera que te vuelves un guerrero de Cristo, un soldado de Cristo, otro Cristo, para dar testimonio en medio del mundo. Es un sacramento impresionante.
¿Cuál es el deber del padrino o de la madrina de la confirmación? Bueno, pues con la palabra y con el ejemplo, instruir y ayudar al confirmado en el compromiso de la vida cristiana. Es decir, seguir ayudándole. Muchas veces es adolescente, todavía el que se está confirmando, es adulto en la fe, pero adolescente en edad, ¿no? Todavía no ha madurado. Entonces, los padres y los padrinos, pero especialmente el padrino y la madrina, pues deberían de ser elegidos para acompañar este proceso y para que ese crecimiento de esa fortaleza, de ese testimonio que se tiene que ser público ante el mundo y ese combate aguerrido contra el espíritu del mal, pues se dé en toda lid, ¿no? Y con todas las armas de la luz en la mano, y cuando uno se despiste un poco, ahí estén los padrinos para encauzar de nuevo al joven, especialmente al chico, a la chica, que pueda desviarse, ¿no? ¿Para qué? Para decir, aquí está, ¿no? Vuelve de nuevo a la gracia de esta confirmación, que ha sido confirmado por Cristo para dar testimonio de la verdad, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener esa vida sacramental, ese compromiso con la vida cristiana, que en el fondo es esto, ¿no? Muchas veces se aquejan, ¿no? O se quejan en general los sacerdotes en las parroquias de que se confirman y ya parece, ¿no? Que efectivamente vuelan, ¿no? Y yo digo, pues bueno, eso es lo que tiene que ser, que vuelen, ¿no? Pero no de la parroquia en el sentido de los grupos y tal. No tienes por qué desvincularte, pero si te desvinculas para forjarte en el mundo, en medio del mundo, en la batalla, bueno, bendito sea Dios, no perdiendo nunca la vida sacramental, es decir, la confesión y la misa dominical, ¿no? Asistir a los sacramentos de fortaleza que necesitas, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, la confesión, y todos los domingos, porque es mandato y precepto de la moral católica, acudir, y también los días de solemnidad, días de precepto, pues acudir a la Santa Misa, ¿no? Para escuchar la palabra de Cristo y comulgar si tienes las disposiciones debidas. Pero es importante eso, que este compromiso continúa y sigue, y va mucho más allá del grupo particular o del movimiento, del carisma, tal. Por supuesto que la comunidad cristiana siempre va a estar ahí como una referencia y abriéndote las puertas, ¿no? Y también diciéndote que necesitas una comunidad concreta donde crecer la fe. Hay mucha diferencia entre las personas del cristiano bautizado, que solo asiste a los sacramentos y tiene lo que se llama una sacramentalidad, vamos a decir, un sacramentalismo, más bien un sacramentalismo, es decir, yo solo me relaciono con Dios a través de los sacramentos, ¿no? Y otro que dice, no, no, yo los sacramentos los recibo precisamente para generar comunidad, para engendrar nuevos hijos que puedan venir a la iglesia, para abrir más mis brazos, ¿no? Y mis manos y mi boca, ¿no? Y caminar más en acción de gracias, dando testimonio público de esta verdad que yo ahora vivo en los sacramentos. Los sacramentos son como la catapulta de lanzamiento, como la motivación, vamos a decir, el entrenador, ¿no? Cristo, que te da y te nutre y te alimenta para salir al mundo, ¿no? Y predicar el Evangelio, que es para lo que el Señor ha venido precisamente a este mundo, ¿no? Y poder santificarlo así con su misma acción, con la acción del creyente. Bueno, pues el confirmando tiene, hasta aquí vamos a quedarnos hoy, tiene esa gracia, ¿no? Esa aventura y esa aventura de representar a Cristo en medio del mundo y de hacerlo con toda la garantía del Espíritu Santo de Dios, si ese don que ha recibido sigue renovándolo cada día en la fe, en la esperanza y en la caridad, en la vida sacramental, en la vida comunitaria, ¿no? Y nutriéndose, por supuesto, de la palabra de Cristo, que como hemos visto es una condición, ¿no? Conocer las verdades de la fe cristiana también es conocer y profundizar en la palabra de Cristo nuestro Señor. Bueno, pues hasta aquí damos estos dos sacramentos, quedan todavía otros 5 sacramentos por ver, pero tampoco quiero que sean vídeos muy largos y así lo vamos haciendo más ameno. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen hoy y siempre.